Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. En esta ocasión, junto a mis compañeros Jesús David Ortiz y Ana Elizabeth Díaz, vamos a exponerles acerca de la interacción de genes R de papa con genes ABR de Phytophthora infestans. El desarrollo del contenido va a ser el siguiente. Iniciaremos con introducción a objetivo, hablaremos de genes R, ABR, generalidades, la variabilidad genética de Phytophthora y un ejemplo de interacción para finalizar con conclusiones. Bueno, el cultivo de papa ocupa el cuarto lugar en importancia a nivel mundial después del arroz, el trigo y el maíz. Por su parte, el tizón tardío es la enfermedad más destructiva en el cultivo de la papa en todo el mundo, causando pérdidas de millones de dólares cada año. El patógeno que causa dicha enfermedad es Phytophthora infestans. Además, se conoce que a mediados del siglo XIX, este provocó la hambruna irlandesa de la papa con la destrucción completa de estos cultivos en Irlanda. Entonces, a mano izquierda podemos observar una imagen, en la imagen A, en la imagen superior, podemos observar un cultivo de papa sin efectos de ese patógeno, en la imagen B con efectos moderados del patógeno y en la imagen C ya el cultivo totalmente destruido a causa de este. Bueno, en cuanto a Phytophthora infestans, es un nomiceto hemiobiotrófico, es decir, tiene dos etapas de infección sobre el huésped. La primera corresponde a la biotrófica, en la cual se desarrollan hifas de infección especializadas en el espacio intracelular de la célula del anfitrión, por las cuales el patógeno absorbe nutrientes para su supervivencia. La segunda etapa es la necrotrófica, donde el patógeno secreta toxinas, enzimas o metabolitos secundarios para matar al tejido del hospedante antes de la colonización. Bueno, en cuanto a la interacción del patógeno y la planta, se, se, se postuló un modelo en zigzag para explicar su coevolución, en la cual se establece que la planta tiene dos barreras de defensa. La primera es la PTI, que es la inmunidad activada por PAMS, y la segunda es la ETI, que es la inmunidad activada por efectores. Esta es la que nos vamos a centrar hoy, que básicamente es la relación entre los genes ABR y los genes R. Ante la presencia del patógeno, la planta puede generar diferentes tipos de resistencia. Se encuentra la cualitativa y la cuantitativa. La primera es mediada por un solo gen, que son exclusivamente genes mayores o genes R, y se considera como no duradera. Por otro lado, la cuantitativa es mediada por varios genes o QTL, que involucra generalmente genes menores, pero puede involucrar genes mayores y se considera durable en el tiempo. Siguiente. El objetivo de este trabajo es abordar la resistencia monogénica de la papa en respuesta a Phytophthora infestans y la susceptibilidad causada por su interacción mediante la revisión de literatura científica. Sí. Bueno, en cuanto a los genes R en papa o genes de resistencia, estos codifican proteínas que reconocen efectores específicos a una raza de patógenos, también conocidos como proteínas de avirulencia. Por otro lado, los genes R también reconocen cambios en proteínas de la planta causados por los efectores. En el caso de que estos genes R sean específicos para la resistencia a Phytophthora infestans, estos se les denomina genes RPI. Estos genes RPI representan entre el 1% y 3% del genoma de la papa y su distribución no es desigual a causa de que se presentan puntos calientes de resistencia. Ya que estos genes deben estar presentes antes de que ataque el patógeno, su expresión es constitutiva, por lo que se están expresando todo el tiempo. En cuanto a su clasificación, estos se reúnen en 5 grupos. Sin embargo, para las solanáceas, generalmente se ven las proteínas NBLRR. Los otros 4 grupos no son muy comunes. Estas proteínas tienen 3
tres dominios. Un dominio N-terminal, que a su vez divide estas proteínas en dos grupos, en la CNL, las cuales tienen un dominio coiled-coin, y las TNL, las cuales tienen un dominio TIR. En cuanto al otro dominio, es el dominio de repetición rico en leucina, el cual es un determinante importante en la especificidad de la proteína R. También actúa en la interacción proteína-proteína. El otro dominio es el NB-ARC, el cual está compuesto por tres subdominios, ARC1, ARC2 y NB. Este regula la transducción de señales al inducir un cambio conformacional. Para el estudio de la resistencia monogénica en papa, se han identificado diferentes genes desde 1953. El primer gen clonado fue el R1 de la clase NBLRR, ubicado en el cromosoma 5 de la especie Solanum mismo. Posteriormente, se han realizado varios estudios para la identificación de estos genes, dejando 60 genes mapeados y 27 clonados, que son los que aparecen en gris en la tabla. Sin embargo, en estos estudios se ha encontrado que la mayoría de estos genes son muy específicos, por lo que el estudio se ha direccionado hacia la identificación de genes de resistencia de amplio espectro, como lo es el gen RB o RPI-BLB. Este gen no es tan específico, ya que es activado por más de un efector, específicamente por dos, que es el IPO1 e IPO2. Sí. En este sentido, también se ha encontrado relacionada la resistencia cualitativa y la cuantitativa. Para la cuantitativa, perdón, se ha realizado mapeo de QTL, de los QTLs, de los locis de rasgo cuantitativos, que para la resistencia a Phytophthora infestans. En estos QTL localizados se han encontrado también los genes R, algunos genes R, por lo que no se han logrado identificar mucho sus diferencias. Adicionalmente, los genes R que han sido derrotados se han encontrado también en estas regiones QTL actuando como genes menores, es decir, que algunos de ellos no han sido derrotados en un 100%, sino que han cambiado a brindar una resistencia menor. Sí. Bueno, por otra parte, la patogenicidad de Phytophthora infestans depende de los genes de virulencia o avirulencia. Estos genes codifican proteínas efectoras que permiten que el patógeno suprima los mecanismos de defensa de las plantas hospedero. Lo hace mediante el bloqueo de la respuesta inmune de la planta o sencillamente con la interrupción de los procesos fisiológicos. Los efectores cumplen doble función, pues son tanto factores de virulencia como factores de avirulencia. Cuando no son detectados por la planta, se considera un factor de virulencia, lo que le permite al patógeno ser más infeccioso. Pero cuando el efector es reconocido por una proteína R, se considera un factor de avirulencia, lo que reduce la capacidad de infección. Siguiente. Por otro lado, las proteínas efectoras pueden ser secretadas dentro del sistema de la planta, llamadas efectores citoplasmáticos, o secretadas en el espacio extracelular, conocidos como efectores apoplásticos. En el caso de Phytophthora infestans, este induce y secreta efectores tanto apoplásticos como citoplasmáticos. Sus efectores apoplásticos lo que hacen es inhibir las proteasas o glucanasas del huésped. Recordemos que estas últimas pueden llegar a degradar la pared celular de los hongos. A la derecha observamos la estructura de un efector. Consiste en proteínas que tienen un péptido señal N-terminal necesarios para la secreción, un dominio conservado necesario para la translocación en la planta y un dominio C-terminal, los cuales tienen actividad bioquímica específica. Bueno, para la mayoría de los efectores de P. infestans, estos son citoplasmáticos y tienen motivos conservados de aminoácidos, en este caso RXLR, lo que significa arginina, un aminoácido cualquiera, leucina y arginina. Se han identificado además 563 genes de P. infestans que codifican estos efectores con dominio asociado
a la translocación de los efectores al hospedero. Siguiente. Dentro de los estudios realizados en efectores se encuentra la clasificación para los efectores ABR3A, ABR4, ABRB-LB1 y ABRB-LB2 de infestans, de Phytophthora infestans, los cuales fueron identificados gracias a la función de avirulencia que tienen. Siguiente. Bueno, en cuanto a resistencia mediada por genes, R, esta también se puede denominar resistencia monogénica, ya que es controlada por un solo gen, en el caso de los genes de resistencia. La interacción entre genes R y efectores se explica mediante el modelo gen por gen formulado por Flor en 1954. Básicamente, este dice que por cada R gen, por lo tanto, proteína R, y hay un gen ABR, por lo tanto, efector, el cual cuando es reconocido por la proteína R, induce a una respuesta caracterizada por la muerte celular, llamada respuesta hipersensible, dando lugar pues a la resistencia. Bueno, sin embargo, esta interacción directa, efector-GNR, no siempre, no siempre se da. Por lo tanto, se han propuesto otros modelos, como el modelo indirecto, en el cual la proteína R actúa como guardián de otra proteína que a su vez es afectada por el efector. Otro modelo es el modelo de señuelo, el cual plantea que las moléculas en el hospedero que se monitorean por la proteína R son señuelos que imitan o simulan las moléculas objetivo del efector del hospedero. Un inconveniente encontrado en la resistencia monogénica es la alta variabilidad genética de Phytophthora infestans, ya que al ser tan variable, la planta no alcanza a reconocerla de manera efectiva. Independientemente de su tipo de reproducción, se presenta alta variabilidad. Este patógeno puede presentar reproducción asexual o reproducción sexual. En ambos casos, una causa de variabilidad son mutaciones. Sin embargo, en el caso sexual, hay una alta variabilidad debido a la recombinación sexual que se genera, puesto que aquí debe colonizar una oospora en el tubo para generar el tubo germinal en el hospedero. Esta se genera mediante la fecundación de gametangios, uno masculino, que serían los anteridios, y el femenino, que serían los oogonios. Este patógeno es heterotálico, por lo cual esta fecundación debe ser cruzada, no se puede autofecundar. En el mecanismo sexual, sí, simplemente se hace por germinación directa o indirecta, de acuerdo a si es por zoospora o esporangio. Y ahí la causa de recombinación y variabilidad sería recombinación mitótica. Es más común encontrar el patógeno en reproducción asexual que en sexual, ya que esta requiere de adaptaciones genéticas y ambientales. Otro motivo de alta variabilidad, sobre todo en los efectores, es la ubicación genética de estos que codifican para los RXLR, ya que en la región genómica en la que se encuentran es una que se caracteriza por baja densidad de genes respecto al número de secuencias repetitivas, lo que facilita la variabilidad, dejando atrás la planta en la carrera evolutiva. Siguiente. Bueno, ahora para mencionar un ejemplo de interacción entre estos dos genes, tenemos el gen R1 y el efector ABR1. Entonces, el R1 fue el primer gran gen RPI que fue clonado e identificado. A la izquierda observamos la representación esquemática de la región del cromosoma 5 de la papa alrededor del locus R1. Los cuadros con líneas verticales representan regiones homólogas entre los cromosomas que llevan los alelos R1 dominante y R1 recesivo. El alelo funcional R1 se ve como un cuadrado blanco. Las franjas con líneas diagonales que incluyen el gen R1 dominante muestran la inserción de 15.000
pares de bases presentes en el cromosoma R1 superior de resistencia. En el otro se observa es la de lesión marcada con una línea discontinua. Por otra parte, ABR1 codifica un efector RXLR que desencadena respuestas inmunes cuando es reconocido por la proteína de resistencia en papa R1. Esta proteína efectora consta de 208 aminoácidos y se observa el péptido señal, el dominio RXLR y una región C terminal con dos motivos W y uno Y. Se tiene conocimiento que ABR1 desencadena respuesta hipersensible cuando es reconocido por el gen R1. Y pocos años después de la introducción de los primeros cultivares de papa que contenían R1, las poblaciones de Phytophthora infestans se volvieron virulentas en estos cultivares, pero se encontró que los aislados de Phytophthora infestans virulentos tenían variantes ABR1 que no son reconocidos por el gen de defensa R1. Estos aislados virulentos contienen un homólogo cercano de ABR1 denominado AL, del cual todas las variantes no son reconocidas por R1. Lo que se estableció fue que a nivel de proteína AL muestra un 82% de homología con ABR1, pero AL no presenta 38 aminoácidos después del motivo Y, lo que se denomina la región T. Entonces, a diferencia de ABR1, AL no puede activar la respuesta hipersensible cuando se coexpresa con R1, pues esta región es determinante para su reconocimiento por los genes de defensa. Siguiente. Como se observa en la siguiente imagen, tomada de este estudio realizado en el año 2018, al lado izquierdo se ven las múltiples variantes naturales de ABR1, las cuales tienen la región T en gris claro y en gris oscuro se ven los AL sin esta región T. Las barras negras verticales en negrilla indican posiciones de aminoácidos que son polimórficos entre las variantes ABR1 y la de referencia, lo mismo que para las variantes AL. En el recuadro C, en la imagen C, se observa la respuesta en hojas de la línea de papa con el gen R1, CBECO 44154.5 y el cultivar de papa Bintje sin este gen R1, después de la expresión de variantes ABR1 y variantes AL. Entonces, ¿qué fue lo que se observó? Se observó que las variantes con las variantes ABR se activa la respuesta hipersensible y con las variantes AL no se activa esta respuesta hipersensible. La parte de ND significa no determinado. Y se concluye que un cambio en el dominio RXLR del efector cambia el reconocimiento por parte de la proteína de defensa R1. Siguiente. Para concluir, Phytophthora infestans es capaz de bloquear el sistema inmune de la planta de papa mediante la producción de proteínas efectoras, buscando colonizar y aumentar el grado de invasión en los tejidos vegetales. Sin embargo, la planta puede llegar a reconocer estas proteínas desencadenando respuestas de defensa, entre ellas la respuesta hipersensible o muerte celular. Por otra parte, los genes de resistencia a Phytophthora generan un mecanismo de defensa eficaz en la papa frente al tizón tardío. Sin embargo, no es muy duradero en el tiempo debido a la evolución del patógeno, pues este presenta rápidos cambios en su genoma, lo que dificulta el control de la enfermedad utilizando este mecanismo. Muchas gracias.